Hemos estado viendo desde hace ya varios capítulos, en capítulo 5 que estamos, cómo Dios ha usado o usó los profetas para llevar su mensaje, para traer juicio también. El día de hoy me corresponde hablar un poco del pueblo de Dios y más específicamente voy a mencionar mucho esta palabra remanente. El pueblo de Dios refiriéndose al remanente, es decir, el libro habla de, la Biblia, perdón, habla de un remanente, y esto lo vemos desde el Génesis. Un remanente es un grupo de personas que Dios preserva y que permanece fiel a Él. En esencia podríamos decir eso, es un remanente, un grupo de personas que Dios preserva y ese grupo de personas permanece fiel a Dios, ¿ok? Solo para dar algunos ejemplos de qué sería un remanente, podemos pensar en el tiempo del diluvio. Si ustedes recuerdan, Dios en esencia eliminó toda la raza humana con un diluvio y preservó a una familia. ¿Cómo se llamaba esa familia? Noé y su familia, ¿verdad? También otro ejemplo para que tengamos un concepto o veamos a qué nos referimos con remanente. En la era de Elías, el profeta, Elías estaba cayendo en autocompasión, diríamos algunos, y diciéndole: Señor, solo yo he quedado, ya mataron a todos los profetas. Y viene Dios y le dice: no, hay aún 7,000 hombres que son fieles a mí. Es decir, que hay un remanente, Dios tiene un grupo de personas. Otro ejemplo, el último ejemplo que voy a dar ahorita es Lot y sus 2 hijas. Sabemos que Dios destruye la ciudad en Sodoma y Gomorra. Él destruye la ciudad por el nivel de perversidad, de corrupción que hay. Pero Dios decide salvar a Lot y a su hija. Sabemos que su esposa muere porque voltea a ver con un corazón aún aferrado a esa ciudad y también perece. Entonces, hermano, en la siguiente, aunque Dios traerá un terrible juicio sobre su pueblo, no lo destruirá por completo. Y esto es algo que nos puede causar un poco de temor pensar en juicio, pero también nos debe causar esperanza, saber que Dios siempre va a preservar a su pueblo. Si pueden remarcar esa palabra en sus anotaciones, es importante, porque precisamente por la razón que existe un remanente es porque Dios decide siempre preservar, por su carácter, por su amor, por su misericordia, preservar a un grupo de personas. Así, en Isaías 10, 20, 21, está en sus pantallas, existe esta palabra, por si acaso nos preguntábamos, ¿será que eso está en la Biblia? Sí, Isaías 10, 20, 21 dice: en ese día, ¿qué dice? El remanente que quedará en Israel, los sobrevivientes de la casa de Jacob, ya no seguirán confiados en aliados que buscan destruirlo, en cambio, confiarán en el Señor, el Santo de Israel. El 21 dice: un remanente regresará, sí, el remanente de Jacob regresará al Dios poderoso. Amén. También es importante mencionar que la Biblia es clara y habla de un remanente del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, el pueblo que originalmente Dios elige para ser su Dios, para ser su pueblo, y hay un remanente que Dios va a traer de Israel. Nosotros normalmente como iglesia, ustedes no van a ver que promovemos como la estrella de Israel ni nada de estas cosas, pero no significa que no entendamos que Dios tiene un remanente en Israel. Dios va a salvar a su pueblo en su tiempo de acuerdo a sus propósitos. Amén. Entonces sabemos que Dios es fiel a su pueblo, es fiel a sus promesas y Él va a traer un nuevo éxodo. Si alguien recuerda o pueden apuntar, en Juan 17, 14 y 16, hay algo que remarca y quiero que piensen qué palabra sale de esto. Juan 14 dice: yo le he dado tu palabra, este es Jesús hablando, y el mundo lo aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites de este mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Ahora, Jesús está hablando de su remanente, de su pueblo, de sus discípulos.
Y podemos usar esta palabra. Al final Jesús está orando con el Padre y Él le dice, aunque ellos están en este mundo, ellos no pertenecen a este mundo. Y todos nosotros podemos declarar con certeza eso. Aunque somos y estamos en este mundo, sabemos que no pertenecemos a este mundo. Amén. Sabemos que somos peregrinos. Sabemos que aunque estamos en este mundo, nuestro rol, decía alguien, nuestro rol es ser luz y sal. Ser los representantes de Dios en esta tierra. Ser los que muestran, los que apuntan a Dios en esta tierra. Pero no pertenecemos al mundo. Si perteneciéramos al mundo, entonces el mundo nos amara. Porque nosotros pertenecemos al mundo. En la siguiente lámina dice en Jeremías 16, 14 y 15, del 14 al 15, dice en el 15, en el versículo 14 está diciendo, ya no van a decir, tan cierto como el Señor vive, quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En cambio dirán, tan cierto como el que el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra, desde la tierra del norte y todos los países donde Él los envió a destierro. Pues los traerá nuevamente a esta tierra que les di a su antepasado. Amén. Este Cristo mismo, quien nos redime a nosotros, es el mismo Cristo que va a rescatar al pueblo de Israel, que va a traer ese redil, que va a traer ese remanente hacia el Padre. Amén. Entonces vemos que hay una promesa de parte de Dios en que nosotros, aunque nosotros veamos muchas veces, y esto debe de movernos, hermano, a compasión y a la predicación con las personas. Yo le decía a mi esposa recientemente, yo creo que incluso dentro de la iglesia católica o dentro de la iglesia que tiene diferentes denominaciones y que se practican cosas como el evangelio de la prosperidad o cosas que sabemos que van a encontrar en la escritura, yo creo que Dios tiene un remanente ahí. Yo creo que Dios puede salvar a muchas personas de ahí. Y una demostración de eso somos nosotros mismos. Nosotros mismos vivíamos engañados en un tiempo, pero Dios quitó ese velo y por su gracia ahora podemos decir ciertamente soy un hijo de Dios. Amén. En la siguiente lámina, Dios habla en el mismo libro de Isaías se habla de un siervo. Ahora, la palabra siervo en Isaías hace referencia a dos cosas. Hace referencia al pueblo de Israel y al Hijo de Dios, Cristo como el siervo. Entonces vean bien, Isaías señala que en el nuevo Éxodo lo alcanzará un misterioso personaje a quien él le llama el siervo. Algunas veces es identificado como la nación de Israel, como Isaías 44, 1 y 2, pero en otros pasajes es claro que se trata de un individuo que será usado por Dios para rescatar al remanente, otra vez el remanente de Israel. Amén. Entonces, en la siguiente lámina está muy claro esta profecía. Nosotros siempre hablamos de esta profecía para Navidad. Normalmente usamos este texto porque sabemos que está claramente hablando de Cristo. Amén. Dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en la tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. En el 4 dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser nosotros sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros, fue oprimido, tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra.
como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Y cierra el 7 diciendo, él dice, harás algo más que devolverme el pueblo de Israel. Yo te daré luz. ¿Para quién? Para los gentiles. Amén. Dios está diciendo en Isaías, por el sacrificio de Cristo, por lo que nosotros sabemos que Cristo pasó y pereció por nosotros, Dios dice, Él va a hacer algo más. Me encanta cómo el Señor dice esto. Ya no va a rescatar solo a su pueblo Israel. Él dice, va a traer, va a ser luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Amén. Es una promesa en que Dios, si queremos verlo de cierta manera, Dios quiere extender esta misericordia, no solamente al pueblo elegido, al pueblo étnico de Israel, pero Él dice, no, ya no se trata de una nación, porque Apocalipsis dice, toda lengua, toda nación, toda rodilla, todos vamos a adorarle. Amén. Y es maravilloso, nosotros debemos de llenarnos de gozo de esto, hermanos, porque al final pensar en que tanto el pueblo de Israel como nosotros no somos merecedores de esa misericordia, pero Él decide rescatarnos. Amén. La promesa de Abraham de bendecir a todas las naciones se cumplirá. Hombres y mujeres de todos los pueblos se beneficiarán cuando Dios actúe para salvar a Israel. Amén. Esta es la promesa que Dios da desde el Génesis en el capítulo 12, 2, cuando le dice a Abraham, yo haré de ti una gran nación. Yo te voy a bendecir. Y esa promesa nos alcanza a nosotros. Es interesante que hay personas que todavía piensan que la nación que ha de ser salva es solamente Israel. Hay muchas personas judías que creen que ellos siguen siendo solamente ellos el pueblo de Dios. Y sí hay una verdad en eso, sí son el pueblo de Dios, pero Dios muestra en su palabra, incluso desde Génesis 12, que por medio de Abraham Él iba a ser una gran nación. Y ahora todos estamos, por su gracia y por su misericordia, en ese grupo. Amén. Eso debería hacernos sentir muy gozoso. Amén. En el siguiente lámina, me gusta esta expresión de R.C., de R.C. Sproul. Él dice, la única razón por la que alguien llega a la fe es porque Dios, en su gracia, ha decidido salvarlo. Pueden anotar Romanos, por favor, Romanos 7, 18 y 25, solo para darles el contexto. Este es Pablo cuando está en aquella lucha interna que Pablo dice, lo bueno que quiero hacer, no hago. ¿Por qué estoy mencionando esto de Pablo? Es porque realmente, solamente, únicamente, por medio de la fe, es que somos salvos. No hay forma en que, y por eso R.C. dice, la única razón, no existe otra razón, por lo que alguien llega a la fe es porque Dios, en su gracia, ha decidido salvarlo. No hay ninguna otra razón, solamente por la gracia y la misericordia de Dios. La siguiente lámina, me encanta esto. Bueno, en la anterior hablamos, o no sé si han escuchado el término de una gracia irresistible, ¿no? No podemos resistirnos a la gracia de Dios. Dios salva y tiene misericordia con quien Él quiere, y Él va a salvar a las personas de acuerdo a su amor y su gracia. En la siguiente dice, esta explota mi mente, hermanos, no sé, pero esto que R.C. dice, que Dios le dio como un regalo, dice, no somos elegidos porque creemos. Escuchen bien, no somos elegidos porque creemos, porque algunos dicen, es que yo creí, por eso es que Dios me eligió. No, al revés. Creemos porque somos elegidos. No hay manera que una persona crea en Dios por sus propios medios. No va a creer. Dice Romanos que nosotros corríamos lejos de Dios, que éramos sus enemigos. No había forma. Dice que estábamos muertos en nuestro delito y pecado. ¿Qué hace un muerto? Nada. Entonces R.C. está diciendo, hey, creemos porque somos elegidos. Y eso es Dios eligiendo
a su pueblo. Hay un proceso interesante en nuestro entendimiento de la salvación, porque piensen en algo. Cuando nosotros venimos al Señor, aún está ese impulso de pensar, bueno, sí, miren bien el juego de palabras que hacemos. Yo acepté al Señor. Yo decidí cambiar mi vida y entregársela al Señor. Yo decidí, y usamos todo este juego de palabras donde fácilmente podríamos decir, esta persona se está atribuyendo muchas cosas. Yo acepté al Señor. Yo entregué mi vida al Señor. ¿Han escuchado esa frase? Si nosotros pudiéramos, y por eso digo que es un proceso en entender la salvación, porque cuando llegamos a este punto y entendemos, yo acepté al Señor, y meditas por un momento en esa frase, no, vos no lo aceptaste. Él te escogió. Él te salvó. ¿Vos rendiste tu vida al Señor? No, Él quebró tu duro corazón y te dio un corazón de carne. Amén. Es interesante porque yo sé, hermanos, que el evangelicalismo está plagado de mucho crédito humano, lamentablemente. En la siguiente, para ir terminando, quiero, antes de leer esta reflexión e ir terminando, hay muchas personas y comentaba con mi esposa ayer, cuando Dios dice a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, deseché. Y hay muchas personas que incluso en la música cristiana, romántica, se hacen la pregunta, ¿por qué Dios me salvó? ¿Qué viste en mí, Señor? Hay frases literales, hay canciones que literalmente dicen, Señor, ¿qué viste en mí? ¿Por qué me salvaste? Y hay otros que dicen, ¿por qué, Señor, aborreció a Esaú? Y meditemos por esto por un momento, hermano. ¿Por qué Dios salva a uno y condena a otro? Esa es la pregunta, ¿no? ¿O por qué me salvaste? ¿Qué viste en mí? Quiero que medites en la siguiente frase. La pregunta no debería ser, Dios, ¿por qué rechazaste a Esaú y solo salvaste a Jacob? La pregunta es, o incluso, Señor, ¿por qué me salvaste? ¿Qué viste en mí? La pregunta realmente debería ser, Señor, ¿por qué no nos condenaste a todos? ¿Por qué no nos condenaste a todos? No había nada bueno en nosotros que Dios fuera traído. Cuando Dios decide rescatar a nosotros, Él decide rescatar a sus enemigos. Él decide morir por personas que le rechazábamos. Él decide morir por pecadores que no podemos estar delante de un Dios santo. Dios decide amar a aquellos a quienes le desprecian, a aquellos a quienes corrían lejos de Él. ¿Qué viste en mí para salvarme? No. Dios, gracias, porque no me ves a mí para salvarme. Porque si me vieras a mí, no solo no me salvaras, sino que me condenaras. Sino más bien gracias, porque solo ves la belleza, la plenitud, la perfección, la santidad de Cristo. Porque solamente Cristo satisfizo la ira de Dios. Solamente Cristo, la belleza de Cristo en nosotros, por eso Dios se deleita. Piensa en esto. Nosotros podemos ciertamente deleitarnos en el Padre, amén. Pero el Padre ciertamente solamente se deleita en el Hijo. Amén. Dios extiende su misericordia para nosotros. Dios salva a algunos, aunque podría condenarnos a todos. Dios es fiel a su promesa de hacer para Él, para sí, una nación, un pueblo escogido que habiten y se deleiten en Él. Amén. Y ese es el remanente de Dios. ¿Oramos, iglesia? Señor, le damos muchas gracias por su palabra, por su amor. Señor, gracias porque esta mañana podemos recordar que por su misericordia, Señor, usted nos alcanzó, nos perdonó, Señor. Nos trajo de muerte a vida. Nos trajo de oscuridad a luz, Señor. Estábamos ciegos, Señor, y usted nos rescató. No porque hubiese algo bueno en nosotros, Señor, sino porque en su carácter amoroso y misericordioso, usted decide salvar a hombres y mujeres que le rechazan, Señor.
Gracias por eso, Señor. Ayúdenos a tener un corazón gozoso, un corazón agradecido, Señor, porque usted nos ha salvado. Que podamos, Señor, llenarnos de alegría y decir como este hombre que estaba ciego de nacimiento, decir, yo solamente sé que estaba ciego, pero ahora puedo ver. Señor, gracias porque podemos ver su belleza a través de su palabra. Muchas gracias, Señor, por elegirnos, por ser fiel a su palabra y guardar un remanente, Señor, a pesar de nosotros, Señor, y nuestra infidelidad. Oramos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En breve iniciamos las alabanzas, hermano.